¿Cómo anda, Giovanni? Hola, Horacio. Bien, Horacio, ¿cómo estás? ¿Cómo va todo? Muchas Muy bien. gracias. Muchas gracias, hombre, por aceptar esta convocatoria, por estar participando hoy con nosotros de esta importante charla. Agradecemos a la Asociación Angus de Argentina por siempre la disposición, por toda esa buena amistad que siempre hemos tenido con ellos y todos esos importantes relaciones y aportes que siempre nos hacen en cuanto a lo que tiene que ver con la raza Angus, con todo este tema genético. Agradecerle a todas las personas que hoy también están participando. Tenemos cerca de 100 personas ya conectadas. Sé que vamos a ir con muchas más. Y bueno, mil gracias, Horacio. Bienvenido y el auditorio es tuyo. Por ahí la máquina, por ahí la 4. Yo agradezco mucho, Giovanni, la invitación de la asociación de ustedes, por parte tuya, por parte de Ricardo Bedoya y por Felipe. Y desde ya, de parte de nuestra Asociación Argentina de Angus, estamos muy contentos en siempre poder compartir este tipo de experiencias. Si a ustedes les parece, empiezo o ustedes me dirán. ¿Listo? Sí, perfecto. Yo creo que podemos arrancar. Tenemos 105 personas conectadas a este momento y yo creo que podemos ir arrancando. Bueno, Horacio. Bueno, les comento un poco cuál es la idea o cómo estructuré esta charla. Un poco el pedido fue hablar de evaluación genómica y dentro de ella cómo se puede implementar y las ventajas que justifican su implementación. Entonces, siempre para poder, o cómo empieza todo esto de evaluación genómica, se basa en que, como ustedes saben, en 1993 empezó a hacer el genoma humano, y 10 años después, en el 2003, finalmente se terminó ese proyecto de genoma humano. A partir de ahí, justo en el 2003, se empieza el proyecto de genoma bovino, lo cual nos empieza a dar la posibilidad de empezar a trabajar con la molécula de ADN. Y eso, bueno, se hizo en Texas A&M en el año 2003. Ahora, previo a una asociación poder implementar un programa de evaluación genómica, es necesario tener datos, y los datos fenotípicos de medidas, pesadas, ecografías, son básicos. Es decir, la primera situación para poder comenzar la evaluación genómica es tener una buena base de datos fenotípicos, de estas características de interés económico que todos medimos. Si eso es así, entonces estamos después con la posibilidad de incluir el ADN. Entonces, dentro de ese marco, nosotros empezamos con nuestra primera evaluación genómica ya concreta, es decir, con los DEP enriquecidos con información molecular en el año 2019. Y eso fue posible porque Angus, Argentina, tiene la mayor base de datos de la raza. Animales bien identificados, la mayoría de las características de interés económico están. Desde ya hay más características que se pueden agregar, que son un poco más complicadas para medir. Y esta base es lo que nos ha permitido empezar. Y ahora existe la posibilidad de empezar a analizar ADN, y en eso estábamos y empezamos en el 2012. En primer lugar, lo que quería decir es que muchas veces, como ustedes saben, la selección visual, que es tan común en nuestros países a través de las exposiciones, no permite percibir reproductores, por ejemplo, en lo que hace a composición corporal, como es el caso de esta diapositiva. Es decir,
está nosotros, Colombia, Uruguay, Argentina, Brasil. Hay muy buena gente para preparar toros, de tal manera que estos dos toros se parecen mucho. Sin embargo, difieren mucho en composición corporal y la única manera de poder detectarlo es midiendo. Lo mismo en este caso, no es mucho lo que un juez puede decir con respecto a área de ojo de bife o longísimos dorsi en el animal en vivo. Entonces, para eso hay que medirlo. De tal manera, si queremos reproductores o hijos o progenias que vengan de este reproductor y generen estas progenias, o estas progenias que en general no las queremos. Entonces, todo requiere medirlo. Y esas mediciones nos permite, de alguna manera, avanzar, como se ha avanzado en muchas asociaciones, hacia carne Angus certificada. Y como ustedes saben, si trabajamos en rendimiento y calidad de carne, de alguna manera incrementamos lo que es el beneficio de un productor agropecuario. Entonces, todas estas características es importante medirlas primero, antes de empezar con la evaluación genética, con la evaluación genómica. Esa base de datos que les comento, en el caso de la Asociación Angus Argentina, son casi 600.000 datos que tenemos, animales que tenemos. Estos son la cantidad de animales del año pasado. Normalmente agregamos unos 23.000 datos por año, así que estamos cerca de los 600.000 animales, cada uno con 12 datos, así que estamos más que aproximadamente con 5 millones, 6 millones de datos, si tomamos puramente los datos que salen por cada animal. Las cabañas adheridas, como le contaba yo a Felipe, al principio cuando empezamos lo hicimos solamente con 17 cabañas y esto parecía que arrancar era difícil, pero poco a poco los criadores, llevó unos años en entender que realmente si uno tiene datos y si esos datos se transforman en DEPs, los DEPs son la mejor herramienta para producir cambios direccionales en las distintas características de interés económico. Entonces, a través de los años de repente se empezaron a sumar y agregar al programa, llegando el año pasado a 503 y en el día de la fecha tenemos 511 cabañas adheridas al programa. Estas son las cabañas que están distribuidas en 10 estados o provincias y nos suministran todos los datos. De los toros publicados, todos los años aproximadamente son 1.500 toros evaluados, activos, y el 93% ya tiene no solo las características que hacen a eficiencia reproductiva, crecimiento y rendimiento y calidad de carne, están también incluidas. Nosotros empezamos eso en el 2002 con ultrasonido y el 93% de los animales ya tienen sus DEPs clásicos hasta ese momento con características de carne. Y eso nos permitió corregir muchas cosas que habían ocurrido en exposiciones. Ustedes recuerdan que se incrementó mucho el tamaño, allá por los años 89, 90, y bueno, seleccionando con los DEP clásicos empezamos a bajar los pesos al nacer y de esa manera minimizamos los problemas de parto. Hoy los problemas de parto no tanto se deben al tipo de animal que tenemos, sino al mal uso del apareamiento de toros padres con vaquillonas, es decir, no hacer los apareamientos correctos de acuerdo al frame de cada uno de los planteles de cría. Entonces, también logramos con estos datos incrementar área de ojo de bife, como ustedes lo ven, es una característica de mediana heredabilidad, de muy fácil manejo a través de DEPs, una vez que uno realmente lo ha medido, y bueno, esto es un logro del programa. Y otra de las cosas que hemos logrado es que uno quiere incrementar de alguna manera el peso final, con buenos pesos al destete, pero manteniendo estable el peso al nacer de tal manera de no generar problemas de parto. Todo eso fue logrado
en base a esa base de datos fenotípica, la que yo digo que es el punto de partida de la evaluación genómica. Entonces, si ustedes quieren empezar con evaluación genómica, la asociación tiene que tener una buena base de datos, primero, de medidas, pesadas, ultrasonidos, score, y de ahí sí podemos recién ahora empezar en la charla a hablar de evaluación genómica. Primero vamos a hablar de muchos nombres que se usan en evaluación genómica y confunden. Con los datos fenotípicos clásicos, lo que tenemos son los DEPs clásicos. Es decir, es lo que ustedes conocen y están más acostumbrados. Después, cuando viene la posibilidad de analizar ADN, erróneamente, muchos piensan que simplemente no hace falta más tomar datos fenotípicos, sino meramente sacar un pelo y mandarlo a analizar ese pelo, la secuencia de ADN de una serie de SNPs, y a través de ahí obtener un DEP que se denomina molecular. Por eso es un grave error, porque en primer lugar, todo lo que hacen eso, nunca usan en estas empresas que mandan ese pelo, ni los datos fenotípicos que tiene la empresa, ni las genealogías que hay entre los animales. Es decir, toda esa información que estamos diciendo que es básica y que hasta ahora permitió trabajar en mejoramiento animal, no se la usa. Netamente le dicen, deme un pelo y yo le mando un numerito positivo, negativo, 0. Y ese numerito negativo, positivo, 0 es relativo a una población que no tiene nada que ver con Colombia, con Argentina o con los países nuestros. Es una población comercial de esas empresas privadas que no representa para nada lo que va a pasar en nuestros sistemas de producción. Entonces, aclarando eso, entonces sí vamos a lo que son DEP enriquecidos. ¿Y de qué se trata? Lo bueno que tiene, y que son los que van en los programas nacionales de evaluación de reproductores. La ventaja que tienen estos DEP enriquecidos es que usan, en primer lugar, la población nacional del país. Es decir, si fuera Colombia, usamos todos los datos fenotípicos que existen en Colombia o de Argentina, y esos datos fenotípicos son integrados, ahora sí, con el análisis de ADN que sale, por ejemplo, de muestras de pelo. Entonces integramos todas las fuentes de información y las relativizamos previo a hacer la evaluación genómica con respecto a nuestra población nacional, con respecto a nuestra base nacional. Entonces el esquema, para repasar y simplificarlo, previo a la evaluación genómica, lo que hacíamos era usar estas medidas que tomamos en los campos, usar las genealogías, que eran las bases de datos clásicas de las asociaciones de criadores, y obtener los DEP clásicos. Es decir, todavía el ADN acá no entró. Y con esos DEP clásicos avanzamos y hacíamos los procesos de selección en nuestros planteles, tanto de reposición de vaquillonas como de toritos. La evaluación genómica, ¿qué cambia y cómo se la debe implementar? Es el tema de hoy. Entonces, para implementar una evaluación genómica, lo primero que tuvimos que hacer es ver concretamente dónde se implementó por primera vez y aprender de esas asociaciones de criadores. En realidad, se implementa por primera vez en ganado lechero. Y posteriormente empieza a hacer evaluación genómica, como la que he mencionado, la American Angus Association, después la Simmental, la Hereford, Red Angus y otras razas. Y nosotros llegamos a la evaluación genómica en el 2019. La base, para resumir, está entre estas tres columnas. Es decir, para que podamos hacer evaluación genómica en las asociaciones de criadores,
se necesitan, en primer lugar, datos, que es lo que acabo de mencionar. Los datos de las principales características de interés económico. Las genealogías de esos animales, y si estos dos componentes están, podemos empezar a hacer genotipados de animales e incorporar el ADN a la evaluación genómica de la asociación relativa a nuestra población nacional. Esa es la gran diferencia de mandar un pelito afuera y que venga un numerito. Este numerito ya no es un numerito, es un DEP enriquecido por ADN, lo cual nos permite agregarle mayor precisión a la evaluación que hacíamos clásica. Dado que la audiencia debe ser heterogénea en su composición, déjeme brevemente explicarle en qué se basa esta parte de ADN, que es la molécula esencial de la herencia. Es decir, hasta ahora nosotros no podíamos trabajar con la molécula esencial de la herencia y trabajamos indirectamente con los datos que salían de las progenies o del propio animal. Acá tenemos un animal y este animal desde ya se genera a través de un embrión fecundado, que tenemos una célula con su núcleo. Esas células se van multiplicando y dentro de ese núcleo de cada célula tenemos cromosomas. Y dentro de los cromosomas tenemos el ADN. Entonces, básicamente, lo que guía todo en lo que hace a producción es esa molécula de ADN que todos los animales superiores tienen en su composición. Y básicamente, el primer tejido que ustedes saben que se desarrolla es el tejido nervioso en la formación del feto. Posteriormente empieza la estructura ósea, y esa estructura ósea básicamente es el armazón para sostener el músculo, y posteriormente esos animales, cuando empiezan a terminar, se empiezan a cargar grasa. Este es el orden en que realmente se empiezan a desarrollar los animales. Esta diapositiva asusta, pero básicamente es muy simple. Es netamente una molécula de ADN, donde, como vemos, acá está el cromosoma, dentro de esa molécula está el ADN, y hay genes acá que contienen instrucciones que gobiernan la mayoría de las características de interés económico. Y básicamente esos genes lo que hacen es determinar y sintetizar proteínas. Y de acuerdo a la secuencia de esos genes, es la proteína que se va a sintetizar. Bueno, juntamente esas proteínas con el ambiente es lo que nos determina lo que es el fenotipo, que es la pesada, la medida, la circunferencia escrotal. Entonces, básicamente esta molécula tan simple, que tiene pares de bases, un azúcar y un fósforo, es lo que determina toda la diferencia que hay entre los distintos reproductores. Entonces, si la podemos leer en un reproductor, la podemos comparar con la lectura que hay de esa cadena de ADN en otro reproductor. Entonces, acá tenemos simplemente, para no complicarnos, dos animales. Esta es la molécula de ADN, una doble hélice conectadas por pares de bases. Y si ven estos dos animales, estos pares de bases en estas posiciones son iguales. Y en las demás posiciones de la derecha también. Sin embargo, acá hay un par de bases que es distinto. Lo cual indica, y es lo que normalmente se denomina un SNP, un marcador molecular. Y la genómica lo que busca es en ese secuenciado de ADN, o genotipado de ADN, mejor dicho, marcadores moleculares en los distintos animales que estén asociados
a genes o grupos de genes que gobiernan características de interés económico. Y hoy es muy fácil obtenerlos, porque existen 3 billones de estos marcadores moleculares que podemos usar. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Bueno, lo primero que tenemos que hacer es ir a buscar muestras de ADN, y ahí sí buscamos bulbo piloso, donde está el ADN, en el semen también está, en la sangre, lo que nos resulte más cómodo. Generalmente lo que se usa es bulbo piloso, y ese lo mandamos a genotipar. Entonces tomamos estas muestras de ADN, en este caso de bulbo piloso, para después extraer el ADN en laboratorio, y lo que buscamos después que se hace el genotipado de estos, por ejemplo, estos son 2 toros, es cuál es la diferencia en lo que hace a la secuencia de bases entre estos 2 reproductores. Acá tenemos un toro, y como ustedes ven, en esta posición no tenemos los mismos pares de bases que en esta posición. Entonces, lo que hace básicamente que un toro padre sea diferente de otro toro padre para cualquier característica de interés económico es la secuencia de ADN. Y la única manera que lo podemos reconocer es sacando esa muestra de pelo, analizando, ver las secuencias y ver cuáles son las diferencias en este tipo de reproductores. Eso hoy es posible hacer, y eso es lo que es el genotipado del animal. Básicamente para esto, lo que por suerte ha ocurrido es que tenemos laboratorios buenos, tanto a nivel internacional, que en ese sentido tengo mucho respeto por los laboratorios, y esos laboratorios lo que hacen es, de alguna manera, extraer el ADN del material genético que le mandamos y secuenciarlo, y de alguna manera nosotros poder usar esa información del ADN en nuestras evaluaciones genéticas. Como ustedes ven, esto se usa para todas las especies. Acá tienen porcino, ganado lechero, ovinos, caballos, hasta en perros, en vegetales. Es decir, toda esta tecnología de evaluación genómica es de frontera y es lo que realmente hoy está guiando todo el mejoramiento, tanto vegetal como animal. Y estos son lo que se denominan chips. Estas empresas lo que hacen es crear estos chips y de alguna manera poder leer en base a los mismos el ADN específico de nuestros reproductores. Esos chips están cargados con SNPs, que pueden ser, en este caso, 3000 SNPs para este chip, 10.000 SNPs o otra densidad. Y eso es lo que se llama chip de baja densidad o de alta densidad. En evaluación genómica nosotros estamos usando los chips de alta densidad, generalmente de 50.000 SNP o 70.000 SNP. En otras palabras, lo que vamos a hacer es, en ciertas posiciones del ADN, ver qué tipo de base está y ver las diferencias en base a esas lecturas entre los distintos animales que mandamos a genotipar. Y esas diferencias es lo que nos va a explicar genéticamente las diferencias que hay entre esos reproductores para esas características de interés económico, para explicarlo en palabras sencillas. Cuanto más SNPs tenemos, como vemos acá, esas rayitas significan SNP, mayor cantidad de SNP están metidos en el chip, y mayor cantidad de sitios en determinadas posiciones del ADN nosotros leemos. Lo que sí se ha visto ahora, que no tiene sentido leer una cantidad muy grande de SNPs, como se ha usado, porque esto se ha visto que poniendo muchos SNP, pero que esos SNP no sean informativos, es decir, esos marcadores moleculares no sean informativos con respecto a la característica de interés económico que queremos evaluar, no nos redunda de nada y lo único que hace es complicar
toda la resolución de ecuaciones que después tiene que haber para obtener los DEP moleculares, los DEP, perdón, enriquecidos. Básicamente, y ya siendo más concreto, hay dos tipos de SNP que nosotros estamos usando, uno de 50.000 SNP, 50.000 marcadores moleculares, y otro de 75.000 marcadores moleculares. Estos chips fueron desarrollados por el laboratorio que ustedes conocen, de Neogen, que se denomina GenSeq. Y entonces ahora, aparte de haber chip con distinta cantidad de SNP, hay chips específicos para cada raza. En otras palabras, la diferencia que tiene este SNP, que fue desarrollado en el año 2017 y fue presentado en Dallas, Texas, es que tiene 10.000 SNPs que son específicamente para la raza Angus. Son SNP que están en la raza Angus. Es decir, de los 50.000 son 10.000 que son específicos para la raza Angus. Lo cual tiene una ventaja. Entonces ya vamos a SNP específicos para cada raza. Este último que se acaba de desarrollar ahora, se agregaron 4.000 SNP más que son específicos y asociados a características de interés económico de la raza Angus. Y actualmente estamos usando este último chip para hacer las lecturas. Nosotros tenemos un convenio con GenSeq y lo que hacemos, sacamos bulbo piloso, lo mandamos, lo secuenciamos. Como esta preparación de la población de referencia nacional tiene que estar armada de alguna manera con animales que ya obtuvieron DEP clásicos con alta precisión, nosotros empezamos a hacer esto en el año 2012, a juntar todos los padres ya evaluados con DEP clásicos que venían de esa información fenotípica y de nuestra población nacional, y lo mandamos a genotipar. Y así juntamos, a través de estos años, en el 2012 hasta el 2019, unos 2.000 toros padres, que es la población de referencia que nosotros usamos en el 2019 para producir nuestra primera evaluación genómica a nivel nacional. Posterior a eso seguimos genotipando y actualmente tenemos unos 2.500 toros padres genotipados. A su vez, como en el 2019 ya tenemos la evaluación genómica, empezamos a genotipar animales jóvenes sin datos. Pero les quiero contar, esto que a ustedes les parece todo difícil, cómo empezó Estados Unidos. Estados Unidos en el 2010 empieza también con 2.200 toros padres genotipados. Con esta cantidad, que parece chica. Después, ¿qué pasó? El criador responde muy rápidamente en Estados Unidos cuando ve la ventaja de tener un DEP enriquecido por evaluación genómica, y cada vez mandaron más peros a la asociación, y la asociación a los laboratorios GenSeq o Zoetics para ser genotipados. Y actualmente tiene aproximadamente 750.000 animales genotipados que se agregan a su base de datos de pesadas, medidas. Para que te den una idea, las pesadas de destete que tiene Estados Unidos son 9 millones de datos. Entonces empezamos a juntar la genómica con los datos y de ahí sale la evaluación genómica. Lo bueno de esto, que a medida que incrementamos la cantidad de animales año tras año que vamos genotipando, vamos recalibrando de alguna manera esa población de referencia y mejorando la producción de los DEP enriquecidos. El concepto de población de referencia ahora ha cambiado, porque ahora se procesa todo junto, como más adelante voy a explicar, en un solo paso que se va a entender cuando avance. Entonces, haciendo un resumen,
Básicamente, al principio usamos estas fuentes de información para calcular los DEP clásicos. El propio dato del animal, su pesada, su medida, la circunferencia, etc. Si ese animal es padre, sus progenies y los datos de las progenies y parientes. Y en base a eso obteníamos el DEP clásico. El cambio con evaluación genómica es el siguiente. Esta es la información que usábamos. Y ahora lo que cambia, que tenemos el secuenciado acá de ADN, que podemos incorporarlo a esta base de datos y empezar a calcular los DEP enriquecidos. Y acá quería parar un minuto, porque si ustedes lo único que hacen es sacar pelos y mandarlos a alguna empresa a sacar un DEP molecular, ese DEP molecular no está relacionado a la población nacional representada en este círculo. Entonces, lo más importante es que esos genotipados que la asociación paga vayan a la base de la asociación y en la nueva base de datos de la asociación de criadores. Entonces hay que mandar los pelos, venir con los genotipados, meterlos dentro de la base, y ahí sí, juntando todo este tipo de información, el DEP que sale es un DEP enriquecido por información molecular. Básicamente, fíjense el error que uno comete si manda un solo pelo y no lo relaciona con su población nacional. Este es el caso, suponga que ustedes secuencian un animal y les viene un resultado. Uno secuencia el animal y acá va a tener distintas secuencias de pares de bases. Acá está en un formato AB en vez de polinucleótidos. Y básicamente esa empresa le dice, bueno, en esta posición para ese marcador molecular y en base a la población de esa empresa, el valorcito que le ponemos es 1. Y así para cada base que está dentro del genotipado de este animal. Entonces, bueno, ¿qué hacen ellos? ¿Qué le dan ustedes si ustedes mandan solo un pelo y viene un número? Bueno, básicamente agarran estos números, los empiezan a acumular, sumar, y eso es lo que le llaman el valor genético molecular. Pero ese valor genético molecular, en primer lugar, como ustedes saben, no se transmite, lo que va a transmitir es la mitad. Por lo tanto, hay que dividirlo por 2. Y acá tenemos el DEP molecular. Pero este DEP molecular es un numerito que no está relacionado a la población de ustedes. Nunca intervino ningún dato fenotípico de Colombia, porque no fue metido dentro de la base nuestra. Ni de Argentina, es decir, lo importante es que esto es como un espejito. Parece que hago algo sofisticado, pero en el fondo lo que me dan es un numerito que de mucho no me sirve. No se usó ni el valor fenotípico, ningún dato fenotípico de este animal que está acá, ni se usó ninguna genealogía de este animal con otros animales dentro de un establecimiento, y por lo tanto su valor del punto de vista comparativo a nivel nacional, que ese es el objetivo que tiene que hacer una asociación, poder comparar todos los reproductores dentro de su base de datos, no es desde ya logrado con esta aproximación. Entonces, básicamente, lo que ha cambiado es que ahora existe la posibilidad de poner todo junto. Todos los datos que ustedes toman en los campos, toda la genealogía que es el gran trabajo de la asociación, y todos los genotipados. Entonces, lo que yo quiero insistir, que lo importante cuando ustedes mandan un pelo afuera a genotipar, es que no le den un numerito, sino que le den el genotipado. Y después los recursos académicos propios de cada país, que son muchos, hay excelentes genetistas en Uruguay, en Brasil, en Argentina, en Colombia, pueden integrar toda esta información
y procesarla toda junta en un solo paso y obtener los DEP enriquecidos. ¿Y por qué enriquecidos? Bueno, porque enriquecemos los DEP clásicos con el ADN y de esa manera son DEP enriquecidos por evaluación genómica. ¿Cuáles son las ventajas? Primera ventaja. Si tenemos un animal, nace el animal, no tiene datos, porque todavía es precoz, podemos sacarle un pelo, mandar ese pelo a genotipar, que ese genotipado vuelva a la base de datos de la asociación, donde están todos los animales con datos fenotípicos y las genealogías, y producirle un DEP enriquecido por información molecular solamente en base al genotipado de ese animal. Pero ahora sí, juntado dentro de la base de datos propia de cada país. Con esto se logra seleccionar precozmente los animales, es decir, sin datos ya estamos haciendo una primera selección, y a su vez aumenta la precisión de ese DEP enriquecido, de ese animal joven, que es sustancialmente mayor que la que puede dar un DEP de Pedrier, como voy a mostrar en la próxima diapositiva. Y también es independientemente del sexo la precisión, porque es lo mismo el macho que la hembra, es un pelo y lo que uno usa es el secuenciado de ADN. Entonces déjenme presentarles esta diapositiva que es de mi colega Dan Moser del American Angus, en donde este es un animal que, como ustedes verán, tiene algunos DEPs que adelante tienen una I, y significa que es un DEP de Pedrier, y que fue sacado, como ese animal no tenía datos todavía, como la mitad del DEP del padre y la mitad del DEP de la madre. Y si se fija en la segunda línea, la precisión que tiene es muy baja, 0.05, prácticamente cero. La tercera línea es el ranking que tiene ese animal. Ahora, esto es un animal que no fue genotipado, es que se sacaba de la mitad del DEP clásico de la madre y del padre. ¿Qué es lo que cambia ahora? Lo que cambia es que ese animal le podíamos haber sacado un pelo, lo podíamos haber mandado a genotipar, meter en la base de datos y sacar no un DEP de Pedrier con muy baja precisión, sino meterlo en la base y sacar esto. Ese mismo animal genotipado y metido en la base de datos fenotípicos y genealógicos empezó a tener DEPs, que son DEP enriquecidos, no solo en las características que venían del DEP de Pedrier de sus padres, sino en otras características en base a las relaciones de parentesco y en base al genotipado. Y sus precisiones, que eran 0.05, como ven acá, pasan a 0.38, 0.34, es decir, logramos evaluar animales jóvenes sin datos y con mayor precisión, que es la primera ventaja que yo trato de marcar de la evaluación genómica. Esto ocurre después del genotipado y la incorporación a la base de datos y de ya a la resolución de toda esa información. ¿Cuál es la ventaja de esto? Bueno, la ventaja es, como dijimos, animales jóvenes que no tienen datos, ya podemos tener una evaluación con cierta precisión. Y muchas veces, en ese caso, que tenemos el genotipado, y dependiendo de la habilidad de las distintas características de interés económico, acá está la habilidad y acá están las características, ese DEP enriquecido que obtenemos solamente de la molécula de ADN, por ejemplo, con una característica como circunferencia escrotal, que tiene una heredabilidad alta de 0,50, sería lo mismo que esperar que ese animal tenga 16 progenies y calculemos un DEP clásico. Es decir, nos adelantamos a la selección y no tenemos que esperar las progenies para tomar decisiones con respecto a ese animal si lo incorporamos prematuramente o lo descartamos a nuestros rodeos.
Es decir, aumentamos la precisión y nos adelantamos en el tiempo, maximizando el progreso genético. La segunda ventaja es la posibilidad de evaluar características de difícil medición, porque la toma de datos es compleja o es cara. Por ejemplo, consumo individual. Para ustedes medir consumo individual de un animal, necesitan tener lo que se llaman corrales metabólicos. Cada vez que el animal va a consumir, ver lo que consume y después ir controlando día a día el consumo y ir controlando con una frecuencia de 14 días los pesos, cómo van evolucionando. O si no, lo que se llama la American Angus, la ganancia diaria residual. Otra característica puede ser longevidad. Por cuestión de tiempo nos vamos a concentrar en esto de consumo individual. Y le voy a explicar por qué es difícil de medir y desde ya cómo los americanos han logrado obtener estos DEP genómicos. La eficiencia de conversión en bovino es muy mala. Esto es pescado. Esto que está acá es pollos, aves, ¿no? No sé cómo ustedes, pollo le llamamos acá en Argentina. Es una conversión de 2 a 1. En el caso de porcinos, la conversión es 3 a 1. Es decir, necesitamos 3 kilos de alimento para 1 de carne. Y en el caso de los bovinos, 6 a 1 es generoso, porque muy probablemente necesiten 10 o 12 kilos de materia seca para generar 1 kilo de carne, dependiendo de las zonas, de los sistemas de producción. Pero de ya la eficiencia es baja. Y nosotros hemos cometido errores, porque pensando de generar animales más eficientes, ¿qué hacíamos? Seleccionamos por mayores ganancias. Y seleccionar por mayores ganancias no es sinónimo de seleccionar por animales más eficientes, porque no sabemos esos animales cuánto consumen. Y no solo eso, sino el que seleccionar por mayores ganancias nos llevó a incrementar el peso del vientre adulto y incrementar de esa manera los costos de mantenimiento de ese vientre adulto, lo cual hace cada vez que sea peor o menos eficiente el animal. Para que se den una idea, en los últimos 30 años, en Estados Unidos el peso del vientre adulto se incrementó en 136 kilos. Y el animal cuando come, primero dedica lo que come, que es un costo, a cubrir esos gastos de mantenimiento y después a producir. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Bueno, lo que tenemos que hacer es buscar otra característica, que no sea seleccionar por peso o ganancia, que nos incrementa el tamaño adulto y nos lleva a situaciones peores, como incremento de tamaño, problemas de parto, etc. Y buscar alguna otra característica. Bueno, sin ninguna duda, la eficiencia en conversión de los animales, los rumiantes, está en este rumen. Es decir, hay animales que en este rumen son más eficientes para convertir pasto en carne, o pasto, grano, en carne, que otros. Ahora, ¿cómo los descubrimos? Bueno, lo que hay que hacer es medir el consumo, y el consumo les explico cómo se mide el consumo individual para poder, de alguna manera, buscar animales más eficientes. Todos estos puntos que ustedes ven ahí, que parecen sin sentido, es un animal. Este es un animal que tiene esta ganancia que está acá, y le hizo esta ganancia consumiendo estos consumos de materia seca. Entonces, cada animal tiene determinadas ganancias de acuerdo al consumo de materia seca. Y desde ya, ese consumo de materia seca va asociado a lo que se denomina el peso del animal. Entonces, uno puede predecir usando no el peso, sino lo que se denomina el peso metabólico del animal, que es el peso a la 3/4, y la ganancia. Uno puede predecir
cuál va a ser, de alguna manera, el consumo estimado para tener esa determinada ganancia. Para clarificar esto, lo que podemos usar es usar realmente estas dos componentes que están acá, tirar una línea de ajuste de estos puntos e interpretar mejor esos puntos o esos animales. Y esto es muy sencillo, si me siguen detenidamente acá. Los animales son los mismos, están pintados en distintos colores, unos caen abajo, otros caen arriba. Pero lo que vemos es que podemos encontrar animales que tienen la misma ganancia, por ejemplo, acá tenemos el eje de ganancias, y acá tenemos otro animal, pero este animal de acá llega a esta ganancia con este menor consumo. Este es el consumo menos, o los kilos de materia seca menos que logra para llegar a tener esa misma ganancia. Ahora, para saber eso hay que medir el consumo individual de cada uno de esos animales y poder descubrirlos. Pero tenemos un dato, que tenemos animales que consumen menos y ganan lo mismo. Entonces, eso sí es eficiencia, y lo más importante, que es independiente del tamaño del animal. Es decir, yo selecciono ese animal que tiene menor consumo y no necesariamente incremento los gastos de mantenimiento. Entonces, esta es lo que se denominan animales que rompen la regla. Uno esperaría que este animal tenga este consumo y esta ganancia, pero en realidad este animal tiene menor consumo, igual ganancia. La única manera, y por eso son difíciles de medir, es medir el consumo individual de cada animal. Nosotros de este tipo de datos no tenemos por el momento. Pero sí, si uno los mide, encuentra una variabilidad muy grande. Los que menor consumo, los que acá suenan más negativos, son los mejores, porque consumen esta cantidad de alimento menor y tienen la misma ganancia. Y estos son los menos eficientes. Entonces lo que estamos buscando es producir animales de menor consumo, que son más eficientes, en detrimento de los otros animales. Para hacerlo hay que medir consumo individual. Y eso se necesitan corrales metabólicos que son de gran costo. Ahora, miren lo que hicieron los americanos con la genómica. Entonces, algunos se preguntarán por qué estaba hablando de esa característica y qué relación tiene con la genómica. Bueno, la relación es mucha. Porque si esta característica es de difícil medición, yo lo que necesito es medir menos animales y de alguna manera esa información que yo mido en unos pocos animales, no tan pocos para nosotros, pero sí pocos para Estados Unidos, puedo de alguna manera genotipar esos animales, usar esos datos fenotípicos, usar la genealogía y a su vez el genotipado, y usar esa información en lo que se llama la población de referencia. Entonces dejen que lo explique más claro. Estados Unidos tiene 9 billones de pesos al destete actualmente. De esta variable, que es consumo residual, como hay que tener corrales metabólicos y medir el consumo de cada animal, solamente pudo medir 25.000 animales. Pero también midió desde ya el consumo de materia seca, la ganancia de esos animales. Después que los mide, ¿qué hace? Saca el pelo, lo manda a genotipar, y de esa manera uno puede estimar el valor de los SNP, de esos marcadores moleculares que están asociados a esta característica difícil de medir, y usar ese dato para de alguna manera genotipar otros animales, pero usando la información solamente de estos 25.000 y sacar depth
en este caso de ganancia residual o de consumo residual de 1.300.000 animales. Es decir, midiendo 25.000 animales por genómica, uno puede usar esa información genómica, y esto es lo que están haciendo Estados Unidos. Crearon esta población base, y con esta población base genotiparon otros animales que no se midió el consumo individual, pero por la información genómica se pudo medir 1.300.000 animales en eficiencia de conversión, tanto en lo que hace a eficiencia como lo que hace a consumo. Entonces, esta es la otra de las aplicaciones que da la evaluación genómica para estas características de alto costo de medir, y que realmente si sacamos la información del ADN, lo evaluamos y de alguna manera volcamos toda esa información de los SNP asociados a esta característica de interés económico, ¿después qué hacemos? Y genotipamos animales jóvenes, nos vemos qué tipo de marcadores tienen y le vamos asignando valores. Todo esto lo podemos hacer con los DEP enriquecidos a través de la genómica, porque estos animales van dentro de la población y estos animales genotipados también dentro de la población, y en un solo paso logramos toda la evaluación genómica de estos animales. Para ir concluyendo, nunca hay que dejar de tomar datos fenotípicos. Nunca esas empresas que vienen y le dicen, dame un pelo y no peses más, le están dando un buen consejo. Lo que le están dando es un consejo de total dependencia permanente de esas empresas, con una evaluación sumamente flaca de un D molecular no comparable y no representativo dentro de la población de cada país. Entonces, sigan tomando datos fenotípicos, ecografías, score de facilidad de parto, circunferencias escrotales. Nunca hay que parar, porque esos datos fenotípicos nos permiten ir recalibrando la estimación de los genotipados o de los SNP asociados a las características de interés económico permanentemente. Entonces, más datos y más genotipados es lo que conducen a mejores predicciones. Entonces, no se escapen. Dice, no, yo mando el pelo y se acabó. No, tienen primero que generar la población de datos fenotípicos, incorporar los genotipados, seguir tomando datos fenotípicos, seguir incorporando genotipados, y las predicciones cada vez van a ser mejores. Entonces, si usamos esos animales seleccionados por DEP enriquecidos, maximizamos el progreso genético porque lo usamos a una edad más precoz, achicamos el intervalo generacional y de esa manera maximizamos el progreso genético en cada una de las características de interés económico que podemos medir. Es decir, lo que hacemos también es bajar las pruebas de progenie. En leche bajaron el costo de la prueba de progenie en un 50%. Otro uso importante es que la verificación de parentescos, usando estos SNPs, estos marcadores moleculares, es mucho más precisa. Es mucho mejor que los microsatélites que ustedes usan para verificar parentescos. Entonces, este genotipado de alta densidad que usamos para evaluar las características de interés de producción, también dentro de ese genotipado tenemos los perfiles de parentesco. No hay que pagar 2 veces por esto. Y podemos usarlo para calcular los parentescos con mucha mayor precisión. Porque nos basamos en el ADN. Normalmente uno en promedio dice que un hijo de alguna manera tiene la mitad del padre y la mitad de la madre. Eso es en promedio. Pero realmente usando el ADN, esos valores promedios no son tan así. Por eso es mucho más preciso. Y también podemos calcular el coeficiente de consanguinidad. Lo que acá quiero volver a recalcar es que los genotipados es lo más importante. Y que esos genotipados tienen que ser propiedad de la asociación de criadores.
no que le den un numerito. El genotipado tiene que ser propiedad y acumularse con los datos genealógicos y con los datos fenotípicos que vienen de los criadores. Y es así como año tras año se recalibra y se calculan estos DEP enriquecidos con mayor precisión. Así que pidan los genotipados. Entonces, si uno tiene un animal y están evaluados en base a DEP enriquecidos por distintas características de interés económico que hacen a la eficiencia reproductiva, crecimiento, rendimiento y calidad de carne, lógicamente la genética tiene mucho que aportar, como siempre, junto con la nutrición, el manejo, la sanidad, a los diferentes mercados, sean mercados de exportación o mercados locales. Entonces, cada vez esta genética, no importa si empiezan de cero o de donde sea, pero hay que de alguna manera fortalecer todo lo que es toma de datos a campo, que es lo que llamamos datos fenotípicos, desde ya las genealogías, y desde ya la asociación tiene que controlar la evaluación genómica. Ustedes tienen que recibir esos pelos, mandarlos a estos laboratorios como SHINSIX o ETIS para genotipar, que en eso les tengo un gran respeto en todo lo que es genotipado, y de alguna manera personal académico, seguramente de Colombia, de Uruguay, de Argentina o de Brasil, están en condiciones de poner todo eso junto y generar los DEP enriquecidos por información molecular. Para que se den una idea, como ustedes mandan un pelo al exterior, alguna de esas empresas y reciben un número, no el genotipado, un número. Ese número no es sacado, en el caso de Angus, en base a la población de la American Angus Association. No es sacado en base a esos 9 millones de pesos al destete. Es sacado en base a una población comercial de esas empresas. Y eso lo tienen que tener en claro. Esas empresas a la American Angus Association, lo que le dan es lo que yo le digo que ustedes reciban, los genotipados. El DEP lo calcula directamente la asociación con la unidad ejecutora o académica que designe. Entonces, ahora sí, estamos en condiciones de aportar a los objetivos macros, como es la eficiencia reproductiva, precocidad de crecimiento, desarrollo, rendimiento y calidad de carne. Y bueno, Angus está haciendo un gran trabajo por muchos lados, como raza pura, como raza cruzante, por ejemplo acá en Brasil y probablemente en Colombia, estos con Angus colorado, excelentes terneros, Angus negro, y realmente lo único que me queda es agradecerle a la Asociación de Colombia, a Ricardo Bedoya, Felipe Echeverri, Giovanni, y desde ya al presidente de nuestra asociación, Alfredo Guzmán, y Alfonso Bustillo, que es el que dirige todos estos trabajos de hace más de 2 décadas. Nada más y muchas gracias. Horacio, muchísimas gracias por tu charla. En este momento, pues quisiera hacerles a todos los participantes que están acá en esta excelente charla, pues si tienen alguna pregunta o si tienen pues alguna duda sobre esta charla que nos acaba de dar don Horacio, pues la pueden hacer por el chat que se la transmitimos a Horacio para que él la responda. Entonces queda abierto el chat para las preguntas y pues aprovechar a un experto en la materia para que nos dé las respuestas. Desde ya, encantado de recibir preguntas. Felipe, podemos ahí darle micrófono por favor a Ricardo Bedoya para que obviamente salude a nuestro amigo Horacio y haga un par de consultas que tiene, por favor, interactúe con él.
Claro que sí. Aprovecho que aquí ya nos hicieron una pregunta. Ya. Horacio, entonces Gracias, te voy a transmitir esta pregunta de Marisa Abagnina. Muy buena charla, doctor. Una pregunta. Si tenemos un rodeo comercial de Angus, ¿podemos genotipar y usar los datos propios del campo para obtener un DEP enriquecido? Bueno, concretamente, en este tipo de programas nacionales, los animales a los que calculamos DEP enriquecidos son los animales que están registrados en la asociación. Nosotros tenemos dos tipos de animales registrados, animales puros de pédrigue y puro controlados. Y a esos animales son los que le damos DEP enriquecidos. Con respecto a los animales de los rodeos comerciales, nosotros, que son los que generalmente lo que hacen la escala en la producción de carne, no están dentro de los programas de evaluación genética, porque tendrían que tener pesadas, genealogías y de alguna manera esos genotipados. Pero quería decir una cosa, porque me imagino hacia dónde va la pregunta. Si esos rodeos comerciales lo que quieren es mejorar la producción dentro de esos rodeos, para eso están los criadores que realmente hacen esta evaluación genética y son los que están mejores en ofrecer reposiciones tanto de toritos como de vaquillonas. Nunca el mejoramiento animal viene por la base del triángulo del mejoramiento. Entonces, lo que yo recomiendo es que realmente, y es lo que ocurre en el mundo cuando uno quiere progresar en estas características de interés económico, va a comprar la genética, donde realmente se invierte todo esto en lo que es la toma de datos, y ahí está una variabilidad de reproductores que seguramente definiendo correctamente en esos rodeos comerciales qué es lo que se puede mejorar, es realmente la fuente donde tienen que ir a buscar la genética. Buscar la genética y abajo no van a avanzar mucho. Así que lo que yo recomiendo es que el esfuerzo, y conozco mucho porque de estos criadores tenemos 510, 520 criadores adheridos, la manera en que ellos toman datos, la manera que llevan la genealogía a la asociación, la manera que hacen los genotipados, y esta acumulación de 31 años de datos, en el caso nuestro, y la incorporación de estos genotipados, es realmente donde uno ve esa variabilidad genética que va surgiendo para mejorar esos rodeos comerciales. Siempre ellos están en la punta del triángulo y de ahí se desparrama la genética. Pretender sacarla de abajo realmente no van a avanzar mucho. Esa es mi opinión. Muchas gracias, don Horacio. Aquí ya entra entonces don Ricardo Bedoya, que te va a saludar, y también tenemos unas preguntas, y ahorita te hago otra pregunta que está en el chat. Don Ricardo, bienvenido. Horacio, no hay palabras para expresar mi agradecimiento. De verdad que tu aporte ha sido muy valioso porque es una necesidad que tenemos hoy los productores de carne del mundo. Debemos de apartarnos de muchos formalismos para entrar en lo más intrínseco, que es los valores reales que se necesitan para producir, digamos, carne y ser muy eficientes en nuestros sistemas de producción. Muchísimas gracias. Gracias, Ricardo. Gracias, Giovanni. Por último, quería, si me permiten, no sé si hay otra pregunta. Sí, señor, tenemos más preguntas acá en el chat. Bueno, después paso una diapositiva más, pero vamos a las preguntas. Listo, bueno, nos pregunta por acá el señor Martín Alcorta, dice, si no se tienen medidas de DEP nacionales, puesto que se están haciendo en la actualidad, y aún no hay volumen de datos, ¿puedo hacer la genómica y hacer el enriquecimiento a medida que aumentan las evaluaciones de los DEPs clásicos? Porque los machos los puedo colectar y las hembras dar embriones, pero mientras tengo DEPs clásicos nacionales no podría hacer una genómica sino en 10 años.
Sí, conozco un poco porque he hablado con Felipe, con Ricardo, Giovanni, y he estado en Colombia, en la asociación. Yo creo que lo importante es incentivar y estimular la toma de datos fenotípicos en primera instancia. Sé que eso parece, bueno, difícil, pero realmente, como les mostré, nosotros empezamos con 17 cabañas, nada más tomando datos. Estamos en 511. Llevó años, pero eso es lo mismo hizo Estados Unidos. No se puede hacer mejoramiento animal sin datos. Y los primeros datos son los datos de las pesadas, medidas, circunferencias totales, problemas de parto, etcétera, etcétera. Después vendrán los datos difíciles, como esto de eficiencia de conversión, que nosotros tampoco hemos avanzado en eficiencia de conversión. Entonces yo creo que lo más importante es establecer dentro de una asociación cuál es la dirección correcta. No importa si empezamos de cero, pero tenemos que empezar de algún punto. Y lo más importante es tomar, yo sé que Felipe está haciendo un gran trabajo yendo a los establecimientos y gestionando esa toma de datos para, junto con la genealogía, poner esos DEP clásicos en primera instancia y posteriormente, bueno, cuando va a sacar pelos, a hacer genotipado, ir avanzando a la genómica. Pero primero necesitamos una masa de datos fenotípicas importantes y después podemos ir a esta evaluación genómica enriquecida. En el mientras tanto, es lo que vienen haciendo en los últimos años, y en el mientras tanto van avanzando como pueden. Pero yo lo que creo que lo que ha cambiado una barbaridad es el rol de las asociaciones de criadores. Son centros de cómputo, hoy las asociaciones de criadores. Ustedes van a San Joseph, ahí en Missouri, en Kansas, para ver la American Angus, y van a ver un centro de cómputo. Lo que uno se imagina que uno es una asociación de criadores. El rol que tenían las asociaciones de criadores, y lo siguen teniendo, y es muy importante, es la organización de las exposiciones y llevar la genealogía. Ese es el rol clásico. Y está bien que siga, porque las exposiciones tienen que seguir, es una manera de mostrar la genética, la selección visual por características que hacen aplomo, funcionabilidad, son siempre importantes y tienen que seguir. No es que esto reemplaza al otro, sino que lo otro no alcanza, como dije. Por ejemplo, cuando un juez ve un toro, nada puede decir ese juez si ese toro va a causar problemas de parto o no. Nada. Ningún juez puede decir eso. La única manera es tomar datos de peso nacer o problemas de parto. Ningún juez en esos dos toros que mostré del cuarto pistola de atrás, que lo preparan tan bien, tenemos tan buenos preparadores de toros, excelentes preparadores de toros, excelentes jueces. Pero no hay manera que puedan distinguirlo, cuál es un animal. Los dos tienen buena conformación, pero no interesa solo la conformación, es importante, pero lo que interesa es la composición corporal de esa conformación, cuánto de grasa y cuánto de músculo. Y para eso hay que meterle ultrasonido, no hay otra, hay que tomar datos. Entonces, complementar la selección visual y meter datos. Y después de eso viene la posibilidad de armar esa población de referencia, que hoy prácticamente se corre conjuntamente con los genotipados en un paso, y sacar estos DEP enriquecidos. Yo lo que creo que hay que parar y decir, bueno, vamos a empezar con las cabañas que sean, y vamos a ir incorporando cabañas, y vamos a crear nuestra propia genética. Y eso hay que hacerlo. No vamos a seguir de alguna manera, a veces comprando de afuera bien, a veces comprando mal. Nosotros, para que se den una idea, el 85% de nuestros toros padres son nacionales, que en su genealogía tienen animales en general americanos, pero son toros nacionales de acá, y el 15% es semen importado. Pero no necesariamente los animales de punta de Estados Unidos son los más
necesarios en estos sistemas semipastoriles que ahora tenemos de producción. Porque acá se hace bastante feedlot. Entonces yo lo que digo es que lo que hay que reforzar es la toma de datos y el rol de la asociación. Ahora ustedes, que sé que está Ricardo, Giovanni, Felipe, que están tomando nuevas direcciones, decir, bueno, hay que crear esta base de datos de a poco, pero hay que crearla y seguir avanzando. No hay otro camino, porque si no se paran y la crean, nunca va a crecer. Nunca hay posibilidad de que crezca. Entonces yo creo que el rol de las asociaciones ha cambiado. Es casi un centro de cómputos. Y es así. Bueno, no sé si he contestado la pregunta. Me fui. Listo. No, perfecto, don Horacio. Aquí Marisa, la que te hizo la primera pregunta, nos dice, entiendo perfectamente, pero si tenemos reposición propia de hembras para elegir nuestras mejores madres y poder cruzarlas con toros de la cabaña, ¿qué más se adecue a cada planteo? A eso me refiero. Bueno, en el caso de no tener datos, ¿tienen datos o no tienen datos? Lo que no sé es la pregunta. Bueno, no tendríamos que esperar a que ¿En qué se basa la reposición? ¿Hay información, no hay información? Es decir, ¿cuál es el criterio? Vamos a reponer vaquillonas o toritos. ¿En qué nos basamos? Es decir, ¿tiene datos o no tienen datos? Bueno, me pregunta Larry Reyes. Doctor, a nivel de búfalos, ¿se aplica la misma norma y qué opina de la calidad de la genética introducida sin control? Bueno, son dos preguntas. A nivel de búfalo nunca he trabajado, pero si tendría que trabajar haría la misma propuesta de ahora. Empezar con controles de producción de las características que los que producen búfalos consideran las más importantes. Después la metodología es la misma. La segunda pregunta era... ¿Qué opina de la calidad genética introducida sin control? Bueno, esa es una buena pregunta, porque acá en Argentina le hemos puesto control. Pero le hemos puesto control a lo que son regulaciones de condiciones genéticas. Nosotros tenemos condiciones genéticas que controlamos, que son 9 condiciones genéticas. ¿Qué es una condición genética? Son pequeños genes alterados, generalmente son de lesiones de bases, como ustedes saben, antroliposis múltiple, hidrocefalia, enanismo, doble músculo, alfa-manosidosis, etc., que para todas esas condiciones genéticas exigimos para 9 condiciones genéticas que antes de entrar el semen o el embrión tienen que estar testeados que no son animales portadores, es decir, que tengan alelos recesivos de esas 9 condiciones genéticas. Y esta es otra aplicación de la genómica, no de la genómica desde el punto de vista de evaluación, sino de la genómica, que eso se hace por estudio de ADN. Nosotros tenemos un convenio con GenSeq que estudia 9 condiciones genéticas, y si ese semen se prueba que no tiene ninguna de esas 9 condiciones genéticas, que no es portador de ninguna de esas condiciones genéticas, puede entrar al país. Lo mismo hacemos con los embriones. Lo que se chequean son madre y padre de los embriones, que no son portadores, y si no tienen esas condiciones genéticas, se les permite entrar al país. Entonces eso es lo que se denomina, antes se le llamaba defecto genético, ahora se le usa el nombre de condiciones genéticas. Entonces regulamos para 9 condiciones genéticas. Desde ya no regulamos en lo que hace a cuál es el DEP que viene del animal, si es positivo, negativo, cero. Esa es una decisión privada del productor que trae ese animal, que lo considera bueno desde el punto de vista de producción. Esa es una decisión privada. Lo que no queremos desde la asociación es que acá entren genes
que nos causen problemas o defectos genéticos en nuestra raza Angus. Entonces, porque nosotros no queremos que entre, porque también somos exportadores de semen, y nosotros protegemos la población de esas condiciones genéticas que nos causan problemas. Entonces, ese tipo de regulaciones lo hacemos. Hay otros países que regulan, no voy a nombrar el país porque no es la idea nombrar ningún país, pero hay otros países que regulan, que dicen animales de tanto de más o menos no entran. Ese tipo de regulación no lo hacemos, porque eso es parte del objetivo de selección que nosotros consideramos de cada criador y es libre hacia dónde quiere ir la empresa de ese criador. Pero sí no permitimos animales con defectos genéticos que entren a Argentina. Y ese era uno de los puntos que yo quería marcar en la diapositiva que quería incluir. No sé si la tengo acá. ¿Hay más preguntas? Sí, Horacio, hay una muy interesante que nos hace Sebastián Quiñones Trujillos. Y es, buenas tardes, doctor. ¿Qué consejos le daría a esos productores que quisieran hacer esa transición a la raza Angus y sus cruces? Yo lo que yo he visto, desde ya hay que conocer el sistema de producción. Ustedes son los que conocen mejor el sistema de producción de Colombia. Yo sé que tienen como 2 estaciones de 6 meses, hay muchos problemas de lluvias, de más, lluvia de menos, y realmente la producción en Colombia es un arte. Y el arte ese de cómo manejar la producción, ustedes lo conocen muy bien. Lo único que sí he visto, y lo he visto en otros países y acá mismo, que la raza Angus lo que agrega es calidad y una excelente madre también. Entonces, en Brasil, por ejemplo, una de las cosas que llama la atención, y pongo esta diapositiva, no sé si la están viendo o no. ¿Están viendo esta diapositiva o no? Sí, señor. Ahí se está compartiendo la pantalla y se está viendo. Ok. Por ejemplo, ustedes saben, en Brasil son 200 millones de cabezas de ganado. La mayoría de esas cabezas son Nelore. Y normalmente al principio, y Nelore es una raza sumamente adaptada, garrapata y un sistema tropical, más que subtropical. ¿Y qué es lo que hacían ellos? Al principio empezaban a absorber hacia Angus, o hacia Hereford, o hacia alguna otra raza británica. Y bueno, finalmente lo que he visto que les ha dado mucho resultado es cruzar con Angus, y todo lo que sale, la F1, va todo a venta. Porque ahí tienen la máxima heterosis, Angus le agrega calidad, y Nelore es una excelente madre que nunca tiene un problema de parto. Nunca. Entonces, o lo cruzan con Angus colorado, o lo cruzan con Angus negro, y en otros casos usan razas sintéticas. Nadie puede decir, realmente la raza Brangus hace un gran trabajo, la raza Bradford también hace un gran trabajo, y usan razas sintéticas. Entonces, todas esas opciones existen y todo depende de cómo uno quiere manejarlas. Lo que uno nunca tiene que hacer es empezar a usar media sangre, 3/4, después 3/8, después 5/8, no. O eligen un esquema o eligen el otro esquema porque se hace un zoológico, ¿sí? Tiene cruzamientos de todo tipo y con todas las razas. Entonces los esquemas más estables que lo he visto, y lo he visto en Brasil, pues aprovechar el buen vientre de Nelore y ponerle Angus, y por eso compran 4 millones de dosis de Angus, o si no, usar razas como Brangus o Bradford sintéticas, que ustedes también tienen, más la asociación de ustedes, una asociación Angus-Brangus, y manejar las razas sintéticas. Pero aún esas razas sintéticas tienen sus programas de evaluación genética. Así que siempre la evaluación genética va a estar dando vuelta por ahí. Yo lo que quería presentarles, no sé, ¿hay otra pregunta? Ya para terminar, nos dice Marisa, la que te hizo la primera pregunta, dice, hay datos.
Por eso mismo, si con datos de peso al nacer, destete, final, intervalo entre partos, o los datos que sean necesarios para poder adecuarlos e introducirlos al genotipado. Bueno, si hay datos, realmente es un excelente escenario para hacer reposiciones. Lo que hay que hacer con los datos es hacerlos hablar. Hay que procesarlos, hay que ajustarlos, y por eso siempre digo que es muy importante no usar los datos reales, sino usar datos ajustados, ajustados por días, ajustados por edad de la madre. También existe la posibilidad de hacer un intrager. Si uno tiene genealogía, uno puede sacar DEP clásicos dentro del mismo rodeo. Nosotros tenemos en Angus un programa que saca DEP interno también, hasta que los establecimientos se van incorporando al ERA. Entonces, si realmente existen esos datos se pueden usar. Y realmente de ahí sacar las reposiciones, ¿no es cierto? Eso es válido. Lógicamente, son datos que van a tener la limitante de la precisión. Es decir, no hay volumen, quizá no sea muy grande, pero sin ninguna duda, si tienen datos, una primera selección es un avance. Es más, esos datos se podrían incorporar a la asociación. Lo que es muy importante es protocolizar y estandarizar toda la toma de datos que haya, de esfuerzos individuales. De tal manera que Felipe todos esos esfuerzos individuales los puede incorporar a la asociación. En el mientras tanto, los criadores se manejarán como puedan, con evaluaciones internas, con ese tipo de evaluaciones. Eso lo pueden usar. Eso es lo que yo les puedo decir. Nosotros tenemos un programa que se llama MILA, y que es un programa que es, en este caso, para mucho menos exigente del ERA. Los animales tienen que ser Angus, pero no tienen que ser necesariamente ni puro controlado, ni de Pedrigue, sino animales Angus comerciales, que tienen una buena toma de datos, prácticamente la misma toma de datos que tiene el ERA, y la hacemos DEP internos para DEP clásicos, en este caso para esos establecimientos. ¿Por qué no lo hacemos DEP enriquecido? Y por la sencilla razón. Si no tenemos una población de referencia para calcular bien ese DEP molecular e incorporarlo al DEP clásico. Generalmente ahí donde van las empresas estas y capitalizan, dame un pelito y te voy a dar un numerito. Pero es un numerito que sale caro, por lo que sé y por lo que me dijeron, creo que sale $50 o $58 cada numerito. Y ese genotipado se pierde. Por otro lado, no son genotipados de alta densidad. Ahí creo que hay gente de Zoetis, si me puede decir. Generalmente usan el 50K imputado, o usan paneles. Hoy la evaluación genómica, y si hay gente de Zoetis lo sabe, bueno, están los chips específicos para cada raza, y eso es importante, usarlos. Generalmente nosotros tenemos alguna ventaja, siempre vamos atrás del American Angus, así que lo que hacemos, o básicamente lo que yo hago, es seguir siempre no los objetivos, pero sí las metodologías y la forma de proceder y de juntar toda esta información de los americanos, que ha sido sumamente exitosa. Los objetivos son distintos nuestros, pero las metodologías son las mismas. Crear buenas bases de datos, ¿quién lo va a negar? Hoy el mundo se mueve por bases de datos. Entonces tenemos que tener en la asociación una base de datos. Hay que estandarizarla, hay que ir mejorándolo de a poco. Y si hay poco, bueno, hay que sumarle ese poco un poquito más y cada vez se lo va mejorando. Yo les cuento, yo empecé en el 89 golpeando las puertas de las asociaciones de criadores. Y si me permiten, le pongo esta diapositiva. Bueno, en ese momento el boom eran las exposiciones. Yo venía con el tema de los DEPs.
bueno, prácticamente me cerraban la puerta, hasta que Angus me la abrió. Angus me la abrió. Y en 1989, que fue el Foro Mundial de Angus, que se hizo acá en Argentina, en Mar del Plata, con esas 17 cabañas que tenían datos en los campos, que creían en los datos, tomé esos datos, ajusté esos datos, los protocolicé y generé el primer resumen de padres Angus, hace 30 años, 31 años atrás, con 17 cabañas que tomaban datos. Y en ese sentido quiero agradecer a Angus, porque tiene la mayor base de datos, partiendo de ese chiquito de datos, 10.000 datos era. Tiene la mayor base de datos de Latinoamérica hoy. La Angus Argentina incorporó ultrasonido en el 2002 en Latinoamérica, para el cual lo trajimos a Wilson, de la Universidad de Iowa, que había desarrollado todo ultrasonido. Es más, tuvimos en los cursos que hacemos de ultrasonido estudiantes de Colombia. En el 2013, como les decía, pusimos estas regulaciones o condiciones genéticas, que las hacemos con ShinSeq, para impedir que esos genes que son deleterios, que de alguna manera causan problemas, que generalmente son muertes embrionarias o problemas de desarrollo, no entren al país. Y lo pusimos para toros de inseminación y embriones. En el 2015, Angus tuvo también estos logros. Se mudó de la forma de, o está en la transición de medir los parentescos o evaluar los parentescos usando SNPs, no microsatélites, porque es mucho más preciso y a su vez los SNPs son los que usamos en la evaluación genética, así que si podemos armar todos los parentescos en base a SNP, nos favorece la predicción. Y finalmente, viniendo de esas 17 cabañas y esas 10.000 animales nomás, en 2019, después de 30 años, llegamos a la evaluación genómica, porque empezamos a tomar datos en el 2012, formando esa población de referencia muy en silencio. Y en el 2019 dijimos, con Alfonso Bustillo, estamos listos. Y con el grupo de Aldo Monti del INTA Castelar, procesamos y sacamos la evaluación genómica. Entonces, todo esto se puede. Lo que hay que hacer es decir, vamos a empezar de acá. Y acá es donde estamos parados. No hay otro punto. Lo que sí hay que saber es el direccionamiento, y creo que esa es un poco la función que yo he venido cumpliendo en estos años, direccionar hacia dónde queremos ir. ¿Y cómo se hace el direccionamiento? Pues viendo lo que funciona. Y para mí la asociación que mejor funciona en carnes es la American Angus, sin ninguna duda. Es la pionera. Es de ahí donde salieron todos los DER clásicos, después los genómicos, las carnes certificadas. Todo salió de ahí, ustedes lo saben, las primeras carnes certificadas salieron de Angus, de American Angus. La evaluación genómica fue la primera raza que lo sacó después de la Holstein, de la de leche. Pero yo creo que tienen un gran desafío, y ese desafío a la edad de Felipe a mí me entusiasma mucho. Hay gente joven ahí, hay universidades, desde ya la Asociación Angus Argentina siempre dispuesta a colaborar. Hay excelentes genetistas en Uruguay, Brasil, Colombia, México. Realmente hay mucha gente joven que está dispuesta a que le den una base de datos o empezar a armar una base de datos buena. Esa es la clave, es la base de todo. No sé si hay más preguntas. Ahí ya estamos, don Horacio. Doctor Horacio, una pregunta. Mauricio, ¿Cómo? Felipe, perdón. Sí, señor, hágale, tranquilo. Felipe, le voy a hacer una pregunta al doctor Horacio. Claro que sí. ¿Ustedes hacen las mediciones de ojo de bif, de grasa, marmoreo,
y qué tan importantes son o qué tanto pueden marcar, digamos, para el futuro, para nosotros que estamos pues en ese proceso de recolectar toda la información, los DEPs. Sumamente importante. Para nosotros fue un cambio en el 2002, que hicimos la introducción también. Te puedo contar que cuando empezamos teníamos solamente el primer año 600 animales medidos, nada más. No teníamos recursos humanos, así que tuvimos que traerlo a Wilson primero y armar estos cursos y formar gente joven, de 20 y pico de años, veterinarios por lo general todos, armar los cursos y enseñarle cómo trabajar. Todo ese trabajo lo hizo Angus, porque Angus ponía el dinero para traer a Wilson, para tener un leasing de equipos, y bueno, y ahí lo primero que hicimos fue darnos cuenta que ultrasonido había. Ustedes saben que en Estados Unidos aún existen los datos de carcasa que vienen de los frigoríficos, de algunos toros padres hay, que son menos, pero hay, y los datos de ultrasonido. Ahora, si uno de un toro padre tiene que esperar los datos de carcasa, la mecánica es la siguiente: está el toro padre, tenemos que esperar que ese toro padre genere un novillo, y tenemos que esperar que ese novillo vaya al frigorífico, ahí le hagan el planímetro, entre las 12 y las 13 costillas del área de ojo de bife, y después tarda 4 años largos. Cuando doy Wilson de Iowa State larga ultrasonido, lo bueno es que el dato es el animal en vivo, no hay que matar a nadie. Entonces cuando vi eso, fui compañero de estudio de Doy en Iowa. Entonces le dije a Doy, vení acá y armemos un curso y formemos recursos humanos. Entonces vino Doy y formamos recursos humanos. Al principio 10, 12, bueno, ahora tenemos 24, 25 ecografistas distribuidos a través de todo el país, para que los costos de viaje hacia los campos sean menores y favorecer al criador. Y bueno, y ahí medimos área de ojo de bife, y yo les explico por qué medimos área de ojo de bife. Área de ojo de bife es la característica que más está correlacionado con carne fresca, con los cortes de mayor valor, lo que se llama porcentaje de cortes minoristas. Entonces no es que lo venimos solo por el área, por el área, sí, es porque seleccionando por ese músculo, seleccionamos por todo lo demás. Después el espesor de grasa dorsal lo medimos porque queremos que haya cierta grasa dorsal. Ustedes saben que en muchos campos, especialmente en pastoreo, quieren que los vientres tengan algo de grasa dorsal como reserva alimenticia cuando hay escasez de forraje. Por lo menos hay muchos criterios, muchos criadores cruzan ese criterio, pero no queremos exceso. Es decir, más de 5 milímetros no queremos, un exceso. Y con respecto a la otra grasa, que es la grasa intramuscular, quizás es la grasa más importante, porque es el veteado de la carne, es el que le da el gusto a la carne. Y aquellos mercados que pagan más la carne son aquellos mercados que exigen carne con mayor cantidad de grasa intramuscular porque tiene ese gusto. Uno de los mercados que más paga es Japón, porque está acostumbrado a la raza Wagyu, entonces cuando compra otra raza, carne de otra raza, la quiere que sea bien gustosa, y para eso el gusto lo pone la grasa intramuscular. Por eso se explica que Estados Unidos sea un país que, si ustedes se fijan, Estados Unidos es un país que es uno de los mayores productores de carne, pero a su vez uno de los mayores exportadores de carne. Importadores de carne también. Es decir, exporta e importa. Entonces dicen, bueno, ¿cómo es la ecuación esta que es uno de los mayores importadores y uno de los mayores exportadores? Pues muy fácil. Bueno, hay carne que ellos compran, que es carne, digamos, más cebuina, que de alguna manera va a los mercados industriales de hamburguesa, y ahí no interesa tanto la calidad. Pero la que es bueno de ellas, y la que tiene mucha grasa intramuscular, es la que va a los mercados asiáticos, y es la que cobra más. Lo que consumen ellos, desde el punto de vista de calificación de grasa intramuscular, es el choice, que es una cantidad de grasa intramuscular intermedia. Lo que es prime, que es mucha más grasa intramuscular, va a todos los mercados asiáticos. Entonces por eso importa y exporta.
Para ciertos procesamientos de carne, bueno, importa carne, pero después la que la vende mucho mejor aquella que es prime y que tiene mayor grasa intramuscular. Entonces, volviendo a la pregunta, si uno realmente quiere tener carne certificada y esa carne certificada después especializarla, porque fíjense que en Angus está la carne Angus certificada y está la carne premium certificada. La premium es la que tiene mayor grasa intramuscular y es la que se paga más. Es $200 más por cabeza. Por cabeza. Yo pasé esa diapositiva. 60 es la carne certificada común, que saben que es Angus y algo de cruza. Pero la otra no. Entonces, la única manera de decir esto es premium o esto es choice es medirlo. Entonces, por eso digo que si trabajamos en características que hacen al rendimiento y a la calidad de carne, de alguna manera podemos atender distintos mercados. Y realmente eso es lo que ellos hacen. Ellos tienen dos sistemas de calificación de carne. Uno que es el de grado de calidad, que es en base a la grasa intramuscular y a la edad del animal, y es ahí donde cae Prime, Choice, Select, etc. Y otro en base a rendimiento, que es el balance que hay entre el área de ojo de bife y el espesor de grasa dorsal. Eso va en la ecuación para sacar el rendimiento. Entonces, fíjense si es importante medir el área de ojo de bife y el espesor de grasa dorsal. Uno lo considera, más allá de cierto punto, un desperdicio, y el área de ojo de bife realmente balancea ese rendimiento. Así que esa es un poco la importancia de medir características de calidad de carne. Es lo que vendemos. Nuestro producto final es carne. Y lo que nos interesa es medir algunas características de rendimiento, como es el área y como son los espesores de grasa. Intramuscular es una característica de calidad de carne, no de rendimiento. No sé si hay más preguntas. Perfecto, don Horacio. Creo que ya con eso cerramos las preguntas. Bueno, aquí ya la última para cerrar, nos dice Julián Vocero. Buenas noches, excelente conferencia. Una pregunta, ¿se está investigando en aplicar técnicas de minería de datos para obtener patrones, tendencias y llegar a predecir peso al nacer? Pues me imagino que esa pregunta me la está haciendo una colega argentina que se está comunicando varias veces por teléfono conmigo. Nosotros no hemos aplicado minería de datos, ni yo conozco que lo hayan aplicado en los programas de evaluación genética, en el mundo, por lo menos en las razas que nosotros estamos interconectados a través de los congresos mundiales, que se hacen cada 2 años en Angus. Pero seguramente me juntaré con ella con gusto para charlar a ver cuál es la propuesta. Supongo que es Carolina o Lorena la que me hizo la pregunta. Me dice Julio Vocero, dice que es un compañero de ella. Ah, bueno, yo sabía que venía por ese lado. Tendré que juntarme con ellos. Biología es un poco diferente, pero siempre hay que conversar con los colegas que hacen investigación. Bueno, aquí nos hace una pregunta Antonio José Piñeros. Buenas noches. ¿Hay marcadores que indiquen resistencia a garrapata, pelo corto, resistencia al mal de altura, el que se llama brisket disease? Sí, correctamente. Esas son características. En lo que hace a garrapatas, hay un colega que se llama Fernando Cardoso, que trabaja en Embrapa, en Brasil, que él realmente hace muchos años que está trabajando en ese tema y ha calculado un depth de garrapata. Es un depth también que de alguna manera en una determinada área del animal ellos en determinado momento cuentan la cantidad de garrapatas y de ahí sacan el dato. Y después codificarán por efectos ambientales, que Fernando Cardoso le podrá explicar con más precisión, pero él es el único que yo conozco que está sacando depth de garrapata. Con respecto a los otros depth, en lo que hace al American Angus,
está agregando nuevos DEPs. Uno de ellos es peleche temprano, un DEP que en zonas como la de ustedes es importante, y están empezando a producirlo. La cantidad que tienen por ahora es poco, por lo que he visto en la literatura, pero ya tienen ese DEP que está en producción. Y después me preguntaban por otro DEP, pero no alcancé a escucharlo. Pero otro DEP que están sacando es DEP en lo que hace a ubres, otro DEP que están sacando es en lo que hace a pezuñas. Es decir, prácticamente se puede evaluar todo lo que se puede medir. Hay DEP de docilidad también en animales. El problema es tener y ir por el dato. Todo lo que se mide, si se protocoliza y se mide bien, realmente le podemos sacar un DEP. Me preguntó por algún otro DEP que no alcancé a retenerlo. Mal de altura. Esos son los que conozco que se están... también estaban trabajando la American Angus, por lo menos Dan Moser cuando vino acá, que vino en el 2016, y nos dio una conferencia. Juan Ricardo Bedó ya sabe, porque estuvo acá en lo que es la Colapa, que es una agrupación que agrupa a todas las asociaciones Angus. Le decía que ellos también tenían interés en medir Angus, en la performance de Angus en diferentes alturas, que no necesariamente todos los toros son los mismos para todos los sistemas de producción. Pero se avanzó poco, por lo que sé. Sí. Bueno, no, Horacio, ahí ya terminamos la tanda de preguntas. Ya con esto cerramos pues las preguntas que hicieron por acá por el chat. Entonces, Horacio, desde la asociación agradecerte. Sabemos que este es el futuro para la selección genética y para poder avanzar nosotros como ganadería. Sabemos que pues nos toca trabajar bastante duro aquí en Colombia. En eso estamos enfocados. El departamento técnico sabe que esa es la hoja de ruta que necesitamos. Y pues por eso agradecerte que nos dieras esta excelente charla, que nos enfocaras un poco más sobre qué pasos tenemos que seguir. Y seguramente desde acá pues te estaremos contactando bastante para poder ir organizándonos mucho más y poder pues a futuro tener una ganadería toda con DEPs y poder empezar a programar desde ahí. Entonces, muchísimas gracias. La gente estuvo muy interesada en esta charla. Llegamos a 154 asistentes, una muy buena cantidad de personas escuchando una charla tan interesante. Y no queda más que darte las gracias por haber sacado el rato y haber sacado el tiempo para explicarnos de una manera tan sencilla y tan básica lo que es algo que mucha gente diría complicado. Entonces, muchas gracias por habernos sacado el ratico de explicarnos a todos esto en lo que has trabajado tantos años. Felipe, el agradecido soy yo, a vos, a Giovanni, a Ricardo, porque sé que es un material, cuando uno habla de molécula de ADN complejo y bueno, uno trata de ponerlo en palabras sencillas, sacrificando quizás algunos detalles académicos, y sé que bueno, quedarse a escuchar este tipo de material a veces es difícil. Quizás me está ayudando un poco la cuarentena, que estamos todos encerrados, entonces de alguna manera he logrado que se queden un poco más sentados. Pero desde ya entre la Asociación Angus de Colombia y Argentina, como ustedes saben, tenemos un convenio de hace mucho tiempo, y en algunos momentos hemos calculado del clásico. Con Felipe estuvimos hablando de retomar ese ritmo y procesar información, y de ya cuente con toda la colaboración nuestra y de la Asociación Angus Argentina. Así que muchas gracias a ustedes y a la audiencia que nos ha acompañado. Doctor Horacio, de nuevo mil gracias, excelente charla, muy productiva. Yo creo que es a lo que le debemos apuntar, es el futuro, y bueno, con la ayuda de ustedes ahí vamos a seguir trabajando.
Un saludo muy especial para el presidente de Angus de Argentina, Alfredo Guzmán, para todos los miembros de Colapa, para todas las personas que participaron, que nos acompañaron y que han venido apoyándonos con estas importantes charlas. Y bueno, los esperamos en la de mañana, que también tenemos un invitado muy especial, el doctor Mauricio Gropo, ya con el tema de juzgamiento. Mil gracias. La de mañana creo que va a ser muy importante para todos los que participan en exposiciones, ferias, los que quieren ingresar en los programas de preparación de animales. Y bueno, mil gracias a todos. Dios los bendiga. Buena noche y gracias por acompañarnos. Bueno, seguramente como Mauricio es un colega que lo conozco hace tiempo y sin ninguna duda van a tener una excelente charla con Mauricio, que tiene una gran experiencia, tanto en Angus como en Brangus. Así que les deseo mucho éxito a ustedes y a Mauricio mañana. Ok, gracias. Gracias. Doctor, muy amable. Muy amable. Aquí está el folletico, la publicidad de la charla de mañana para los que quieran participar, 5 de la tarde, entonces los esperamos. Recordemos que todos los links para entrar a estas charlas están en nuestro Instagram, el de la asociación. Los links para acceder más fácil están en nuestras historias. Ahí pueden acceder y esta charla es 5 de la tarde, hora Colombia. Sabemos que son 2 horas más en Argentina. Tenemos a mucha gente de Argentina acá conectada. Entonces, podemos, hora colombiana 5, 17 horas, hora argentina 19 horas. En nuestro Instagram están todos los links para ingresar.